Buenos días, te bendiga. Vamos a lección del primer libro de Crónicas, capítulo 12 ya. El pasaje se llama El ejército de David. Verso 1 dice: Estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún cerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Entonces, de hecho, esta parte es un recuento de todo lo que pasó David, ¿verdad? La historia así tal cual viene en Reyes, pero en Reyes creo. Y de hecho, en 1 Samuel, 2 Samuel, pero en Reyes viene la historia de David. Y primero Crónicas es un recuento de todo eso. Entonces estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín, el principal, Aiezer, después Joás, hijo de Sema Gabatita, Gesiel y Peled, hijo de Esmabet, Beraca, Jehú, Anatotita, Ismaías, Gabonita, valiente entre los 30 y más que los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán, Josabad, Gedaratita, Elusai, Jerimot, Bealías, Emarías, Cefatías, Arufita, Elcana, Isías, Azarel, Joezer, y Jasobeam, y Coreitas, y Joela, y Sebadís, hijos de Jeroham. De Gedora también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Sus rostros son como rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Bueno, entonces, me imagino que debieron haber sido personas muy cercanas a Dios como para aparecer en la Biblia. De algo relevante tuvieron, los santos, todos los que aparecen en la Biblia relevante hicieron en la historia como para aparecer en la Biblia. De hecho, la Biblia siempre va a permanecer, la Biblia siempre va a existir todo el tiempo, para siempre. Ese el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismán el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Juanán el octavo, el Sabad el noveno, Jeremías el décimo y Magbanai el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se habían desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David, el lugar fuerte, y David solo a ellos y les habló diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón se reunió con vosotros, más si eres para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, vea los Dios de nuestros padres y lo demande. Recordemos que David pasó mucha tribulación, pero fue procesado, fue limpiado por Dios. Y eso es mucha tribulación. Y mismo David lo dijo, que estaba angustiado. Verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasal, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Entonces recordemos que eran como 600 hombres los que estaban con David cuando estaba en el desierto. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no los ayudó, porque los jefes de los filisteos, sabido consejo, los despidieron diciendo: Con peligro de nuestra vida, de nuestra cabeza pasará de su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnás, Josabad, Gediael, Micael, Josabad de Lío y Siletai, príncipes de millares de los de Manasés. Entonces vemos como les dije, debieron haber sido personas muy cercanas a Dios, algo que se hicieron como para aparecer en la Biblia, ¿verdad? Y había muchos judíos, muchos hebreos, perdón, pero pocos son los que aparecen en la Biblia, pero como les dije, debieron haber hecho algo extraordinario para aparecer en la Biblia. Estos ayudaron a David contra la banda de los merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y honró a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6.800 listos para la guerra. De los hijos de Simón, 7.000 sin nombres, valientes y forzados para la guerra. De los hijos de Leví, 4.600. Asimismo, Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con él 3.700.
Y Sadoc fue valiente y esforzado con 22 de los principales de la casa de su padre, de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Entonces recordamos incluso que después de que Saúl, y sus hijos fallecen, Israel incluso le sigue siendo fiel a la casa de Saúl. Quedaba uno, por cierto. O sea, sí quedaba una persona, además del que estaba así enfermo, quedaba otro que me parece, y por eso la casa se prevaleció durante algún tiempo después de que incluso Saúl y sus hijos fallecen, hasta que simplemente la casa de Saúl desaparece para siempre. De los hijos de Efraín, 20.800 muy valientes varones ilustres en la casa de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18.000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Entonces aquí vemos, o sea, hay dos grupos. El primer grupo fueron o sea, en este capítulo están dos grupos. El primero es los valientes que estuvieron con él en el desierto. Y el segundo grupo narra la gente que sacó de cada tribu para formar su ejército. De los hijos de Sacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, dichos siguiendo de todos sus hermanos. De Zebulón, 50.000, que sacaban campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin dueles de corazón. De Neftalí, 1.000 capitanes y con ellos 37.000 con escudo y lanza. Entonces aquí vemos cómo cada tribu tiene su cualidad. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la tribu de Manasés, que era la caballería, eran ellos los que tenían muchísimos caballos. Y por ejemplo, Efraín, que era muy valiente. Por ejemplo, hay otra tribu que es la de Benjamín, me parece, que eran muy hábiles con la onda. Así que cada tribu tenía su cualidad. Y por ejemplo, Neftalí, que tenían armas. Zebulón tenía muchas armas. De los de Dan dispuestos a pelear a 28.600, de Aser dispuestos para la guerra y preparados para pelear a 40.000, y el otro lado del Jordán de los Rubenitas y Gaditas de la tribu de Manasés, 120.000 con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Así mismo todos los demás de Israel estaban de mismo ánimo para poner a David por rey. Estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo porque sus hermanos se habían preparado para ellos. A menos que eran vecinos Sacar y Zebulón, y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite y bueyes, y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Entonces, a pesar de que en la época de David había muchas guerras, a cada rato tenían guerras y batallas, y a cada rato de hecho, una vez al año, no me acuerdo exactamente en qué mes, pero una vez al año David sale con su ejército para poder recorrer todo el país, porque luego invadían Israel. Así como, o sea, les caían de repente una población por aquí, por allá, y medio territorio, entonces David salía. No tan solo era David, era prácticamente la costumbre de aquella época, salir a recorrer el territorio en un tiempo muy definido. De hecho, era una costumbre de aquella época salir en un mes muy definido, un día muy específico para recorrer su territorio. No era la costumbre de Israel, así se hacía en los reinos de aquella época. Bueno, entonces era todo por hoy. Espero que sea mucha bendición para tu vida, que podamos aprender. O sea, que que Dios honra a quienes lo honran. Aquí está honrando a muchas personas, da los nombres de aquellas personas que, me imagino yo, no los menciono, pero me imagino que fueron muy cercanas a Dios. El mismo David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y por eso aparece en la Biblia. Y hay otras muchas personas que los nombra, tal vez porque son algo extraordinario para Dios, o estuvieron simplemente demasiado cerca. Bueno, será todo por hoy. Y bueno, como les dije, Dios honra a quienes le honran. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.